La historia no comienza en los salones de mármol del poder, sino en las aceras agrietadas de Brooklyn, donde los ecos de la ambición resonaban contra las paredes de los edificios de viviendas y los sueños se canjeaban por la supervivencia. Carmine John Persico nació en agosto de 1933, en una familia que parecía destinada a una respetabilidad discreta. Su padre, un diligente taquígrafo judicial, vivía de las palabras transcritas, no de las balas disparadas. Su madre, una mujer devota, se aferraba a la fe como si solo la oración pudiera proteger a sus hijos, y sin embargo, Brooklyn era una ciudad que tenía poca paciencia con la inocencia. En barrios como Carroll Gardens y Red Hook, la moral era una frágil vela en medio de la tormenta, extinguida por la primera ráfaga de tentación. Se dice que el destino susurra mucho antes de gritar, y en las calles donde Carmine jugaba, los susurros eran constantes. Sus hermanos, Theodore y Alphonse, también los oían. Un canto de sirena de influencia, la tentación del respeto no concedido sino tomado, la fascinación del miedo disfrazado de admiración. Mientras la mayoría de los niños lanzaban palos y piedras a las cunetas, los chicos Persico practicaban un oficio más siniestro, el arte de la intimidación. Cuchillos improvisados con restos, puños entrenados por la necesidad y un código de silencio más espeso que la sangre. En aquellos días, la escuela se sentía menos como una oportunidad y más como una distracción. A los 16 años, Carmine les dio la espalda a los libros de texto y a las aulas, cambiándolos por callejones donde las sombras se convertían en maestras y la violencia en el currículo. El liderazgo rara vez se pide, se aprovecha, y en el caso de Carmine, se aprovecha pronto. En su adolescencia, se había convertido en el líder de una pandilla callejera de Brooklyn, no solo por carisma, sino por demostrar que el dolor podía administrarse con precisión. Su pandilla extorsionaba a otros jóvenes, exigiendo dinero, respeto o ambos. Su presencia era una nube oscura que se cernía sobre las esquinas. Para el mundo exterior, estos eran solo chicos, impetuosos e imprudentes. Pero dentro de su círculo, eran aprendices de una orden más oscura, ensayando para roles que ninguno de ellos entendía del todo. Las calles, después de todo, no eran solo campos de batalla, sino también campos de reclutamiento, y la mirada vigilante de depredadores más grandes los notaba. El punto de inflexión llegó rápidamente. A los 17 años, Carmine fue acusado de matar a golpes a otro joven en Prospect Park. Para muchos, semejante acto habría significado el fin, una vida sepultada entre rejas antes siquiera de comenzar. De no ser por Carmine, el sistema se doblegó como juncos al viento. Los cargos se desvanecieron, los testigos flaquearon, y, de alguna manera, el chico salió libre. Fue más que suerte. Fue el comienzo de un patrón. La ley, al parecer, era un muro contra el que otros se estrellaban, pero Carmine sabía cómo escabullirse por grietas invisibles para la mayoría. Esa huida se convirtió en la base de su leyenda. La serpiente inatrapable, que siempre encontraba la manera de escapar de la soga. A principios de la década de 1950, esos susurros del destino se hicieron más fuertes. Con tan solo 21 años, Persico fue reclutado por la familia criminal Profaci, un clan que más tarde se convertiría en los Colombo. Para alguien tan joven, la incorporación fue casi inaudita, un testimonio de su reputación de valentía y crueldad. El hombre que le abrió la puerta fue Frank Abatemarco, un capo cuyo control sobre las estafas de la lotería Red Hook le proporcionó tanto poder como enemigos. Abatemarco vio en Persico lo que otros pasaron por alto,
el equilibrio entre astucia y brutalidad, la mirada fría de alguien dispuesto a imponer el orden sin vacilar. Esto ya no era mera violencia callejera, esto era el submundo, organizado e implacable. Dentro de la maquinaria Profaci, Carmine se deshizo de los últimos vestigios de la adolescencia. Ya no era solo un líder de pandilla, sino un ejecutor, el tipo de hombre que podía cobrar deudas con la mirada y resolver disputas con una navaja. Extorsión, robo y narcóticos. Cada uno se convirtió en un ladrillo en el muro de su reputación. Aprendió no solo a golpear, sino también a contenerse, entendiendo que la violencia era más efectiva cuando se manejaba como un bisturí, no como un martillo. Estas eran lecciones que las calles no podían enseñar del todo, pero la mafia, con sus reglas escritas con sangre, sí. Y Carmine las absorbió como escrituras, elevándose con cada movimiento calculado. Entonces llegó la noche que grabó su nombre en una leyenda susurrada. Octubre de 1957. Albert Anastasia, jefe de la familia más temida de Nueva York, entró en una barbería de Manhattan para lo que debería haber sido un afeitado rutinario. En cambio, hombres armados y enmascarados irrumpieron y las balas destrozaron la ilusión de seguridad. Anastasia, una vez llamado el Lord Gran Verdugo, murió arañando el aire, confundida, golpeando solo las sombras en un espejo. Aunque ningún tribunal lo demostró, el rumor situó a Pérsico entre los asesinos. Mito o verdad, la historia corrió como la pólvora, y el nombre de Carmine se convirtió en sinónimo de audacia. Ya no era solo un soldado, era la serpiente enroscada en el corazón del imperio criminal de Nueva York. Pero las leyendas tienen un doble filo. Ascender en un mundo así es atraer enemigos, y el círculo de aliados de Carmine a menudo se convertía en rivales. Sus vínculos con los hermanos Gallo, volátiles y ambiciosos, más tarde se tornarían en traición. Sin embargo, en esa etapa, eran compañeros de armas, jóvenes embriagados por la ilusión de invencibilidad, unidos por el derramamiento de sangre compartido y la creencia de que el trono del poder era suyo. Era una creencia que se fracturaría, se haría añicos y sangraría. Pero por ahora le daba a Carmine el impulso para ascender. La década de 1950 lo endureció. Arresto tras arresto. Una docena o más iban y venían, cada uno como una prueba de su resiliencia. La policía lo atrapó, sí, pero nunca lo detuvo. Para las fuerzas del orden era escurridizo. Para el AMPA, intocable. Para sus enemigos ya era la serpiente, deslizándose entre las sombras, mudando de piel tras piel, siempre regresando más grande, más peligroso. Esto no era mera supervivencia, era transformación. Carmine Pérsico estaba evolucionando, preparándose para atacar de maneras que nadie podía imaginar. Y así, a principios de los años 60, Brooklyn ya no susurraba. Rugía con el nombre de Pérsico. Un chico que debería haber vivido y muerto en el anonimato, ahora se alzaba como una fuerza temida en cada rincón del panorama criminal de Nueva York. Sin embargo, bajo el miedo y el respeto, siempre existía la ironía inquebrantable. Provenía de una familia de honestidad y fe, pero eligió construir su legado sobre la traición y la sangre. No fue el destino lo que lo creó, fue una decisión. Y fue una decisión que sentaría las bases para guerras envueltas en sombras y bañadas de sangre. El poder nunca se da, se roba, se arrebata de las manos de aquellos demasiado débiles para ostentarlo. A finales de la década de 1950, Carmine Pérsico se había convertido en una espada dentro de la familia Profaci. Pero las espadas cortaban indiscriminadamente, y pronto descubriría que cada alianza forjada en la mafia era poco más que una sombra, frágil, cambiante, traicionera. Su mentor,
Frank Abate Marco, quien una vez lo condujo a esta oscura fraternidad, se convertiría en un símbolo de traición y consecuencias. Abate Marco se atrevió a desafiar a Joseph Profaci, negándose a pagar el tributo que alimentaba la insaciable codicia del jefe. El acto fue a la vez valiente y suicida. La maquinaria Profaci exigía lealtad disfrazada de obediencia, y el desafío significaba la muerte. Pérsico, joven pero ya un estratega, observó cómo se plantaban las semillas de la guerra civil. Los gallos, salvajes e indomables, se aliaron con Abate Marco, seducidos por promesas de poder y venganza. Pérsico, siempre oportunista, inicialmente se unió a ellos. Juntos, conspiraron, planearon, susurraron sobre el día en que derrocarían al mismísimo Profaci. Por un momento, pareció que Carmine había elegido la rebelión. Pero la rebelión en la mafia no era romance. Era un suicidio disfrazado de bravuconería. Y Persico, a diferencia de sus volátiles aliados, no tenía ningún interés en morir por un principio. Había aprendido la primera lección de supervivencia. La lealtad no era verdad, sino influencia. Traicionar no era debilidad, sino estrategia. La guerra estalló con la precisión de una pesadilla. Secuestros y ejecuciones se convirtieron en el lenguaje de la negociación. Los hombres de Profaci fueron arrancados de sus rutinas y metidos en coches. Pistoleros acechaban en cada rincón de Brooklyn. Cada apretón de manos ocultaba la posibilidad de una cuchilla. En este caos, Pérsico perfeccionó su papel no como un soldado que seguía órdenes ciegamente, sino como un jugador de ajedrez, moviendo piezas sobre un tablero ensangrentado. Cuando los gallos orquestaron el audaz secuestro de los hombres más importantes de Profaci, incluyendo a su subjefe e incluso a su hermano, se rumoreaba que las huellas de Carmine estaban en el plan. Pero los rumores nunca eran evidencia, y él prosperó en esa ambigüedad. Profaci, desesperado pero astuto, negoció la paz. Sin embargo, la paz en la mafia siempre es preludio de la traición. Una vez liberados los rehenes, Profaci contraatacó con precisión despiadada. Aliados fueron acribillados en callejones. Hombres de confianza desaparecieron. La sangre empapó las mismas calles donde antaño jugaban los niños. Y fue allí, en el humo del engaño, donde Carmine reveló su verdadera naturaleza. Cuando Profaci ordenó la eliminación de los hombres gallo, Pérsico se volvió contra aquellos a quienes una vez llamó hermanos. Los atrajo con la familiaridad de la amistad y golpeó con la fría precisión de un verdugo. Fue en ese momento que los gallos escupieron el nombre que lo perseguiría para siempre: la serpiente. Un hombre cuya lealtad se deslizaba, cuyas promesas se enroscaban en los desprevenidos y cuyos golpes solo dejaban veneno. La traición fue tan personal como estratégica. Joe Gallo, irascible e intrépido, había confiado en Carmine como en un familiar. Esa confianza se hizo añicos cuando Persico orquestó una emboscada en un club de Brooklyn, donde casi estranguló a Larry Gallo con un garrote antes de que la policía interrumpiera la escena. Sobrevivir se presentó como suerte, pero la traición fue innegable. Desde esa noche, Persico no fue solo un capo en ciernes, fue un símbolo de traición, la encarnación de la verdad de que en este mundo la confianza es solo una demora antes del cuchillo. Los Gallo juraron venganza y la ciudad susurró: cuidado con la serpiente, porque ataca cuando menos se espera. La violencia se intensificó hasta volverse indistinguible de la vida misma. Carmine sobrevivió a un coche bomba, la clase de tumba ardiente que consumía a hombres inferiores. Otro día, hombres armados acribillaron su coche a balazos, desgarrando carne y huesos, destrozándole la cara y el hombro. Sin embargo, sobrevivió. La leyenda dice que cuando una bala se alojó en su mejilla,
La escupió al pavimento, como si ni siquiera el plomo pudiera dominarlo. Estas no eran simples cicatrices, eran llamas bautismales, prueba para aliados y enemigos por igual de que Pérsico no era un simple mortal. Era una criatura de resistencia, un hombre al que no se podía matar, una serpiente que siempre mudaba de piel para revelar otra. Pero incluso las serpientes deben servir. Cuando Joseph Profaci murió, en 1962, el panorama de la mafia cambió de nuevo. Joseph Magliocco asumió el mando, un líder demasiado torpe, demasiado transparente, demasiado desesperado para llenar el vacío. Para Pérsico esta fue una oportunidad envuelta en caos. Los gallos seguían furiosos, pero Carmine ya se había ganado la reputación de superviviente, un hombre indispensable para cualquier jefe que necesitara un arma a su lado. Cuando Joseph Colombo surgió del anonimato para tomar las riendas de la familia, fue Pérsico quien emergió como su capo elegido. La lealtad, una vez más, se había redefinido. El traidor de ayer se convirtió en el teniente de hoy, y la traición misma se reescribió como sabiduría. Bajo el estandarte de Colombo, Pérsico prosperó. Extorsión, usura, apuestas ilegales. Cada operación incrementó su influencia y alimentó su mito. Pero el éxito en la mafia nunca fue estabilidad. Fue simplemente el privilegio de ser el blanco de los más poderosos. En 1971, Colombo fue asesinado a tiros en un mitin, quedando paralizado y su imperio sumido en la confusión. Los gallos, recién salidos de prisión, fueron culpados. Una vez más, las calles retumbaron con los tambores de guerra. Y en esa turbulencia, Carmine Pérsico dejó de ser un simple capo. Se convirtió en el aspirante al trono, con su nombre escrito con sangre en el libro de cuentas del destino. El golpe que selló su ascenso llegó en abril de 1972. Joe Gallo, celebrando su cumpleaños en Umberto's Clam House, en Little Italy, fue emboscado por los pistoleros de Pérsico. El restaurante resonó con los disparos y Gallo se desplomó en el suelo. Su último aliento fue una maldición susurrada en la noche. Con ese único acto, la turbulenta rebelión de los Gallo terminó y Pérsico se mantuvo firme sin oposición. Ya no era el aprendiz, ya no era la serpiente que acechaba en las sombras, era la serpiente coronada, el nuevo jefe de la familia Colombo. Y sin embargo, la ironía era cruel. Cada corona en la mafia estaba hecha de espinas, y cada trono estaba construido sobre arenas movedizas. Incluso como jefe, Pérsico sabía que su reinado no era libertad, sino una sentencia. El FBI lo vigilaba constantemente, y las acusaciones seguían cada uno de sus movimientos. Para 1973, estaba de nuevo entre rejas, condenado por secuestro y usura. Pero la prisión no era un exilio para Carmine Pérsico. Desde su celda, gobernaba. A través de sus hermanos, de sus tenientes de confianza, de órdenes susurradas, introducidas clandestinamente en cartas y visitas, la serpiente se cernía sobre la familia. Su ausencia nunca fue una verdadera ausencia. Su silencio nunca fue silencio. Incluso enjaulado, la serpiente ataca, y quienes lo subestimaron aprendieron la verdad demasiado tarde. Una prisión no puede matar la ambición, ni los muros pueden estrangular el miedo. A mediados de la década de 1970, Carmine Pérsico era un hombre coronado y maldecido a la vez. Los gallos habían desaparecido, sus enemigos habían sido enterrados o silenciados, y sin embargo, su trono se sentía menos como una sede de poder y más como la silla de un verdugo esperando a que se sentara. Las calles aún susurraban su nombre, pero ahora también lo hacían los pasillos de los tribunales federales, donde los fiscales afilaban las acusaciones como si fueran cuchillas. Para Pérsico,
La guerra ya no era solo contra familias rivales, era contra el propio gobierno, un depredador implacable que no se dejaba sobornar, intimidar ni matar. La serpiente había saboreado el triunfo del poder, pero ahora el cazador había crecido más que la presa. La mirada del FBI ya no era una mirada pasajera, sino un foco de atención. Pérsico fue acusado una y otra vez, por usura, por extorsión, por conspiraciones que parecían crónicas de un imperio. Y sin embargo, se escabullía caso tras caso, derrumbándose como castillos de arena contra la marea creciente. Los testigos desaparecían o se volvían poco fiables, las pruebas se disolvían y los jurados vacilaban, intimidados por la amenaza invisible del castigo. Pero el gobierno aprendió, adaptándose a la astucia mafiosa con su propia persistencia. Si las balas no podían matar a la serpiente, tal vez la paciencia lo haría. Cada acusación era un nudo que se apretaba, cada absolución, el preludio de un golpe aún más duro. Aún así, incluso enjaulado, Pérsico irradiaba influencia. En 1973, condenado de nuevo por secuestro y usura, se enfrentó a 8 años de prisión. Para la mayoría de los hombres, la prisión era una sentencia de muerte al poder. Para Pérsico era simplemente una oficina con paredes más gruesas. Delegó el mando en sus hermanos y tenientes, asegurándose de que cada estafa, cada sindicato, cada garito, cada plan de extorsión, alimentara no solo a la familia, sino también a su leyenda imperecedera. Las cartas desde la prisión se convirtieron en edictos, las instrucciones susurradas, introducidas a escondidas por los visitantes, en ley. Él era la prueba de que el liderazgo en la mafia no estaba limitado por la geografía. Estaba limitado por el miedo, y el miedo no tenía límites. Sin embargo, la leyenda de la serpiente se alimentaba de ironía. En febrero de 1971, Joe Gallo había salido de prisión, solo para caer meses después bajo las balas de Pérsico. Ahora el propio Pérsico desempeñaba ambos papeles, el hombre libre y el prisionero, el cazador y el perseguido. Cuando Joseph Colombo yacía paralizado tras la bala de un asesino, la familia que llevaba su nombre parecía frágil, casi sin líder. Pero Pérsico, aunque encerrado, emergió como el arquitecto silencioso de su supervivencia. Cada año tras las rejas no era una disminución, sino una metamorfosis. Para sus seguidores ya no era solo un jefe, era un inmortal, un hombre que comandaba imperios desde una jaula. La verdadera tormenta se desató en la década de 1980. Para entonces, la propia comisión de la mafia, el Consejo Rector de las 5 familias de Nueva York, se había convertido en el blanco de un ataque sin precedentes. Fiscales federales, armados con escuchas telefónicas, informantes y el coraje de enfrentarse a los intocables, se prepararon para atacar el corazón del crimen organizado. Para Pérsico, esto era más que la aplicación de la ley, era la guerra. Los juicios de la comisión no solo castigarían a hombres, sino que buscarían borrar dinastías, y la serpiente se encontró en la mira no como una nota al pie, sino como pieza central. Su reinado, sus crímenes, su nombre, todo se convirtió en munición para un gobierno que pretendía reescribir la historia. Pero Carmín Pérsico nunca fue un hombre que se dejara arrastrar silenciosamente por el destino. Cuando se presentaron cargos en 1984 y 1985, desapareció, deslizándose entre la clandestinidad con la misma elegancia que había definido sus primeras fugas. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados, elevándolo de la sombra a símbolo, la serpiente ahora perseguida por todo el país. Sin embargo, la traición, no la persecución, puso fin a su huida. Su propio primo, proporcionándole secretos al FBI,
reveló su escondite. Lo que siguió fue un teatro de ironía. La serpiente, siempre maestra de la traición, deshecha por la traición de la sangre. El arresto no llegó en medio de una ráfaga de disparos, sino en la silenciosa inevitabilidad de la inevitabilidad misma. Los tribunales se convirtieron en arenas, y Pérsico en su gladiador más fascinante, negándose a doblegarse ante abogados que, a su juicio, estaban tan comprometidos como los jueces, dio el audaz paso de defenderse. La ironía era aguda. Un hombre cuya vida se había cimentado en la violación de leyes, ahora las argumentaba con la elocuencia de un erudito. Sus contrainterrogatorios eran quirúrgicos, su retórica, ardiente, su presencia, magnética. Incluso el juez, curtido por años de crímenes y castigos, no pudo contener una retorcida admiración. «Señor Pérsico», dijo, «es usted una tragedia, uno de los hombres más inteligentes que he visto». La inteligencia, aquí, no era la salvación sino la maldición, la brillantez al servicio de las sombras. El veredicto, sin embargo, fue despiadado. En 1986, Pérsico fue sentenciado a 39 años, posteriormente ampliados a 100, una certeza matemática de muerte en prisión. Para el gobierno, era justicia. Para Pérsico era simplemente el siguiente campo de batalla. Aceptó las cadenas, pero se negó a rendirse, nombrando jefes interinos, reorganizando la familia y asegurándose de que el nombre Colombo, su nombre, no se marchitara en su ausencia. Incluso cuando los titulares lo declaraban acabado, los rumores desde los pasillos de la prisión transmitían una verdad diferente. La serpiente seguía atacando, sus anillos extendiéndose más allá del acero. Y sin embargo, bajo el desafío, una sombra se profundizaba. La ironía de su existencia había alcanzado su clímax. Un niño criado en un hogar de fe y disciplina había elegido la sangre y la traición. Un hombre que podría haber sido un líder en cualquier ámbito eligió, en cambio, conducir a los hombres al crimen, a la muerte, a la leyenda. Su inteligencia, innegable, se convirtió en la ironía más cruel de todas, brillantez desperdiciada, poder envenenado, una tragedia escrita no por el destino, sino por elección. Y aún así, incluso cuando la puerta de la celda se cerró por lo que sería el resto de su vida, la historia de Carmine Pérsico no había terminado. Las guerras que comenzó, los enemigos que traicionó, la familia que gobernó, todo ello seguiría retorciéndose como una serpiente mucho después de que el hombre fuera enjaulado. El poder que se ostenta tras los muros de una prisión es como sostener fuego con las manos desnudas. Quema a quien lo ejerce tanto como abrasa al mundo. Carmine Pérsico, enjaulado pero no conquistado, apretó su control sobre la familia Colombo con una certeza venenosa. Desde el principio de su condena, se negó a darse por vencido. Las órdenes seguían fluyendo de su celda como escrituras susurradas de contrabando. Su alcance era asombroso. Guardias, visitantes, mensajes codificados. Todo se convirtió en venas a través de las cuales bombeaba el control a las calles. El hombre que el gobierno creía haber enterrado seguía insuflando vida a su imperio. Pero como todos los imperios se rigen por el miedo, era solo cuestión de tiempo, antes de que la ambición dentro de sus propias filas comenzara a retorcerse. Pérsico nunca había confiado fácilmente, y la prisión lo hizo confiar aún menos. Nombró a su hermano Alphonse, Ali Boy, Pérsico como jefe interino, con la esperanza de que la sangre le asegurara lealtad. Pero incluso la sangre, en la mafia, era un escudo frágil. Ali Boy pronto fue arrestado, despojado de su poder antes de que pudiera arraigar. La solución de Carmine fue tan audaz como condenada al fracaso. Formó un consejo de gobierno,
un comité de lugartenientes destinado a mantener unida a la familia en su nombre. Fue un experimento desesperado, y como la mayoría de los experimentos de poder, solo generó sospechas y rivalidad. Cada miembro del consejo creía en secreto que podía eclipsar al resto. Cada uno vio la ausencia de Pérsiko no como un encarcelamiento, sino como una oportunidad. Las grietas se acentuaron cuando Carmine, cansado de la farsa, disolvió el panel en 1988 y nombró a Víctor Orena como jefe interino. Para Pérsiko, Orena era un cuidador, un sustituto leal que ocuparía el trono hasta que su hijo estuviera listo para heredar. Pero Orena, como todos los hombres que experimentaban autoridad, descubrió que las coronas prestadas pesaban demasiado. Se inquietó bajo la atadura, cansado de recibir órdenes de un hombre que se pudría tras las rejas. En susurros y sombras, Orena comenzó a verse a sí mismo no como un administrador, sino como el legítimo gobernante. Y así, las semillas de la traición germinaron en la misma tierra que Carmine había cultivado. La traición salió a la luz en 1991, un año que mancharía a los Colombo con su propia sangre. Orena se atrevió a medir su apoyo, probando qué capitanes aún se arrodillaban ante un jefe al que no habían visto libre en años. Los resultados fueron dispares, pero la disparidad era suficiente para el peligro. La noticia de las ambiciones de Orena llegó a Carmine a través de un consigliere leal al nombre de la serpiente. La revelación lo enfureció. Desde la prisión, Pérsiko pronunció su veredicto con la firmeza de una sentencia de muerte. Orena tenía que morir. Se trazaron planes. Los coches lo siguieron. Las armas aguardaban en la oscuridad. Pero Orena no era tonto. Divisó a los cazadores, se escabulló y vivió para declarar la guerra. Así comenzó la Tercera Guerra Colombo. Una guerra no entre familias rivales, sino dentro de un mismo linaje de poder, que se desgarraba desde dentro. Nueva York ya había vivido violencia, pero esto era fratricidio. Soldados que antes bebían vino, juntos ahora se perseguían entre sí por las calles de Brooklyn. Sicarios acechaban las entradas, los cafés se convertían en campos de exterminio, y los barrios se paralizaban bajo el peso de asesinatos repentinos e indiscriminados. Inocentes eran acribillados por error. Sus vidas, daños colaterales de una venganza que ningún forastero podía comprender. Los Colombo, antaño temidos por su unidad, se convirtieron en una advertencia de decadencia, devorándose a sí mismos como lobos atrapados en la misma jaula. En el centro del caos, Pérsiko permaneció como orquestador y prisionero a la vez, un emperador encadenado a un trono de alambre de púas. Imponía órdenes, exigía lealtad, castigaba la traición, y aún así no podía detener la hemorragia. La facción de Orena atacó con fuerza brutal, decidida a forjar su legitimidad a tiros. Los leales a Pérsiko respondieron con igual ferocidad, con una fe en un hombre tras las rejas que rozaba el fanatismo. La guerra duró años, dejando a la familia paralizada, su influencia debilitada y su reputación dañada. Para las fuerzas del orden, fue un regalo. Una familia desmembrada significaba arrestos más fáciles, más desertores, más juicios. Para Pérsiko fue una tragedia inscrita en su propia sangre. Lo que hizo que la guerra fuera devastadora no fue solo su violencia, sino también su futilidad. Pérsiko había creído que podía preservar la familia para su hijo, legando una dinastía como lo hacían antaño los reyes. En cambio, su mismo intento de controlar la sucesión se convirtió en la chispa de la guerra civil. Orena, condenado finalmente a cadena perpetua, se convirtió en vencedor y víctima a la vez. Se había atrevido a apoderarse de la corona y, al hacerlo, aseguró la destrucción de la familia. Pérsiko
Aún el jefe, reconocido incluso en prisión, se aferró a su título, pero a un precio tan alto que ridiculizaba la idea misma de la victoria. La familia que una vez prosperó bajo su astucia era ahora un cascarón, debilitada, dispersa, expuesta. La ironía no podía ser más aguda. Pérsico, la serpiente que traicionó a los gallos décadas atrás para ascender, ahora enfrentaba la traición desde dentro de su propia casa. Lo que les había hecho a otros regresaba a él con cruel simetría. Donde antes atacaba primero, ahora lo atacaban. Donde antes prosperaba con lealtades cambiantes, ahora se ahogaba en ellas. Su apodo, la serpiente, ya no solo hablaba de astuta supervivencia, hablaba del eterno ciclo de la traición, de una criatura destinada a devorarse a sí misma. El veneno que había usado para destruir a otros ahora se filtraba en su propia sangre. A mediados de los 90, la guerra se consumió no con paz, sino con agotamiento. El FBI intervino, llovieron acusaciones y la familia Colombo siguió adelante con dificultad, con su nombre intacto, pero con la fuerza destrozada. 68 acusaciones, 58 condenas, 10 desertores. Las cifras parecían un obituario. Y a pesar de todo, Pérsico permaneció en su celda, vivo pero disminuido, victorioso solo por su título. No había ganado nada más que las cenizas de lo que una vez fue. Sus anillos de serpiente aún se extendían por la familia, pero envolvían un cadáver que ya no tenía el vigor para luchar. Y sin embargo, ni siquiera esto fue el final, porque en el silencio de la derrota, Carmín Pérsico seguía conspirando, maquinando, imaginando una resurrección. Para él, la tragedia no era una conclusión, sino una pausa. Había sobrevivido a bombas, balas, traiciones y rejas. ¿Por qué iba a ser diferente? Pero la historia tiene una ley cruel. Los hombres pueden sobrevivir a sus enemigos, pero rara vez se sobreviven a sí mismos. Hay cárceles de hormigón y acero, y también cárceles de memoria. Para Carmín Pérsico, ambas lo aprisionaban. Era el jefe de la familia Colombo, pero su trono no residía en una oficina de caoba, sino tras barrotes de hierro. Décadas atrás, había ascendido entre la traición y la sangre para reclamar el mando. Ahora gobernaba mediante susurros, notas e intermediarios leales. El poder que antes le resultaba embriagador se había convertido en un ritual de supervivencia, ejercido a través de sombras y apoderados. Y sin embargo, Pérsico se aferraba a él con desesperación, como si ceder el control significara borrar la única identidad que jamás había forjado. Sus días se desdibujaban en la monotonía. El tintineo de los barrotes, el movimiento de los guardias, los susurros filtrándose por las salas de visitas. Pero Carmín vivía en una paradoja. Aunque el gobierno pretendía silenciarlo, su jaula se había convertido en su escenario. Emitía decretos como un emperador en el exilio, nombrando jefes interinos, eliminando rivales, orquestando la venganza con la precisión de un titiritero que mueve los hilos. Para sus seguidores, seguía siendo Il Capo, la serpiente cuyo veneno traspasaba los barrotes. Para sus enemigos, era un rey fantasma, intocable, pero menos peligroso con cada año que pasaba. Para sí mismo, era inmortal, el hombre que no podía ser asesinado, solo confinado. La ironía era insoportable. Carmín había antaño burlado la debilidad, despreciado la vacilación y castigado la traición con despiadada precisión. Sin embargo, ahora su propia dinastía comenzaba a fracturarse bajo el peso del tiempo. Su hermano Ali Boy le había fallado. Su hijo, Alphonse Little Ali Boy, quien debía heredar el imperio, se vio envuelto en sus propias acusaciones. Todos los planes de sucesión que Carmine había elaborado
se desmoronaron con la misma rapidez con la que se construyeron. Era como si la historia misma se hubiera vuelto en su contra, reescribiendo el guión de la mafia, pasando de uno de legado a uno de colapso. La familia que una vez le temió ahora llevaba su nombre como una maldición, con sus fuerzas minadas y sus soldados dispersos. Pero Pérsico no era hombre que admitiera la derrota, ni siquiera ante la inevitabilidad. Cuando un teniente flaqueaba, nombraba a otro. Cuando un plan fallaba, dibujaba uno nuevo en el polvo del suelo de su celda. Nombró a Víctor Orena una vez, luego a Andrew Russo, luego a Joel Cacace. Un carrusel de cuidadores girando sin cesar, ninguno con permanencia, ninguno con la autoridad que imaginaba para su linaje. Cada nombramiento era a la vez un salvavidas y una soga. Cada hombre que portaba su estandarte también cargaba con resentimiento, con la certeza de que eran meros sustitutos, nunca herederos. La serpiente había creado un sistema donde nadie podía confiar y nadie podía gobernar sin su sombra acechando. El FBI, siempre atento, comprendió la cruel ironía mejor que nadie. Vieron a un hombre aferrado al poder con manos esqueléticas, orquestando guerras que solo debilitaron aún más su imperio. Vieron a una familia derrumbarse bajo el peso de la obsesión de su líder. Las acusaciones llovieron como la nieve invernal. 68 cargos por aquí, 58 condenas por allá, soldados recurriendo a testigos del gobierno a cambio de la libertad. Los Colombo, antaño temidos al igual que los Gambino y los genoveses, se convirtieron en una advertencia sobre lo que ocurre cuando una dinastía se autodestruye. Y aún así, Pérsico se negó a rendirse. Para sus seguidores, esta terquedad era lealtad. Un jefe que nunca abandonaba a su familia, que permanecía como capo di tutti dentro de su propia jaula. Pero para los forasteros, parecía una tragedia en cámara lenta. La negativa de Pérsico a ceder el poder destruyó precisamente lo que buscaba preservar. Los Colombo jamás podrían reconstruirse mientras estuvieran encadenados a un líder que jamás podría salir libre. Su nombre, antaño un estandarte de miedo, se convirtió en una piedra de molino. Incluso entre los mafiosos, se murmuraba que el reinado de Pérsico se había convertido en una prisión no solo para él, sino para todos. Y sin embargo, Pérsico seguía adelante como si la invencibilidad le hubiera sido inculcada. Sobrevivió a intentos de asesinato, sobrevivió a traiciones, sobrevivió a la opresiva ley. Ahora creía que podía sobrevivir al tiempo mismo. Hablaba del futuro como si estuviera garantizado, de su hijo que finalmente se alzaría para reclamar a la familia, de los Colombo recuperando la gloria perdida. Para Carmine, la muerte no era una certeza, sino un rumor, uno que se aplicaba a otros hombres, nunca a él. Esta ilusión de inmortalidad era su arma final, el escudo que lo mantenía inquebrantable incluso mientras la realidad lo desmoronaba todo a su alrededor. La guerra con Orena había resultado costosa, pero Carmine la trató como un revés temporal. Se reestructuró, se reagrupó, reconstruyó, al menos mentalmente. Ignoró la realidad de que la propia mafia estaba cambiando. Los días de sangrientas guerras callejeras habían quedado atrás, reemplazados por acusaciones, vigilancia y traiciones en los tribunales, no en los callejones. Las tácticas de la serpiente, forjadas en los callejones del Brooklyn de los años 50, pertenecían a otra época, y sin embargo, se aferró a ellas, un viejo rey librando guerras antiguas en un campo de batalla que ya no existía. Su negativa a adaptarse no era valentía, sino delirio, y el delirio se convirtió en el asesino silencioso que el FBI jamás podría ser. A principios de la década del 2000,
Carmine Persico era un anciano, aunque se negaba a aceptar la palabra. Hablaba como si aún fuera el niño que escupía balas por la mejilla, el capo que sobrevivió a bombas y traiciones. Pero la edad es el único enemigo que ni siquiera las serpientes pueden vencer. Las ataduras que una vez silenciaron a sus rivales ahora temblaban de fragilidad. Su imperio, extendido entre intermediarios y prisiones, era una red con agujeros demasiado grandes para remendar. Aún así, se imaginaba al mando, como si cada acusación, cada traición, cada muerte de un aliado fuera solo otra prueba de resistencia que superaría. El trono al que se aferraba ya no era real, pero en su mente brillaba con más fuerza que nunca. Y así, Persico reinó no en libertad ni prosperidad, sino en desafío. El suyo era un reino de sombras, sostenido por la memoria, la lealtad y el miedo, y aunque se debilitaba con cada año que pasaba, él lo aferraba con más fuerza. Para Carmine Persico, la rendición era peor que la muerte. Morir prisionero no era nada. Morir sin poder lo era todo. Su trono eran cadenas, su corona era óxido, pero aún así la portaba con orgullo, como si el hierro mismo pudiera confundirse con oro. La historia de Carmine Persico nunca fue de paz. Incluso cuando la edad le encorvaba la espalda y el tiempo le raleaba el cabello, la vida de la serpiente seguía siendo un campo de batalla. La década de 1990 había terminado con la familia hecha jirones, sus soldados encarcelados, asesinados o convertidos en testigos del gobierno. Sin embargo, Persico aún reinaba desde su celda, como si las rejas de hierro no fueran paredes, sino los muros de una sala del trono. Fue el jefe más longevo de cualquier familia neoyorquina. Un rey que se negó a abdicar incluso cuando su imperio quedó reducido a escombros. Pero la longevidad en la mafia no es un triunfo. Es una lenta decadencia que se extiende a lo largo de décadas, un teatro donde el telón se niega a caer. La década del 2000 no trajo redención. El FBI y los fiscales federales siguieron apretando el cerco, saqueando lo que quedaba de la familia Colombo, con acusación tras acusación. Crimen organizado, extorsión, usura, incluso asesinatos de décadas anteriores. Todo fue exhumado como cadáveres rescatados a la luz. Los soldados se volvieron locos, los capos testificaron y las traiciones en los tribunales se volvieron más devastadoras que las balas. Persico, observando desde su celda, vio cómo la obra de su vida se desmantelaba pieza por pieza, desmantelada no por familias rivales, sino por sus propios hombres, convirtiendo su lealtad en moneda de cambio para sobrevivir. Para la serpiente la traición fue una vez su mayor arma. Ahora era el veneno que lo mataba desde dentro. Y aún así, se aferró a la esperanza. Confió en su linaje, imaginando que su hijo, Little Ali Boy, algún día recuperaría el imperio. Pero los linajes en la mafia son frágiles, fracturados por la misma codicia y violencia que los forja. Little Ali Boy, como su padre, se vio encadenado por las acusaciones, sus sueños sofocados por el peso de la ley. La dinastía que Carmine imaginó no era más que un fantasma, un espejismo de poder que se desmoronaba al instante. Los Colombo habían sido temidos en su momento como iguales a los Gambino y los genoveses. Para el cambio de milenio, eran la más débil de las 5 familias, disminuidas, dispersas, su jefe gobernando solo de nombre desde una prisión de la que nunca saldría. La tragedia de Persico no fue perder el poder, sino su negativa a aceptarlo. Otros jefes, destrozados por el sistema, se desvanecieron en el olvido o cedieron el control a hombres más jóvenes y ambiciosos. Persico nunca lo hizo. Su negativa a mocerse a un lado encadenó a la familia a su propio destino. Cada jefe en funciones
era un cuidador, cada teniente un peón, cada plan temporal, porque la serpiente insistía en que el trono le pertenecía solo a él. Esta obsesión no preservó a los Colombo, los paralizó. Como un general que insiste en librar una guerra mucho después de que el campo de batalla se haya convertido en cenizas, Pérsico exigió lealtad a un reino que ya no existía. El mundo mismo había cambiado, y él no. La mafia de los años 50 y 60 se basaba en el poder callejero, en escopetas en callejones y sobres con dinero en efectivo repartidos en las sedes sindicales. Para la década del 2000, la tecnología, la vigilancia y un sistema judicial implacable habían vuelto obsoletas esas tácticas. Sin embargo, Pérsico se aferraba a viejos métodos, viejas estrategias, viejos sueños. Luchaba contra fantasmas con armas oxidadas por el tiempo. Lo que una vez lo hizo astuto ahora lo convertía en arcaico. Una reliquia cuya brillantez pertenecía a otra época. La ley no solo lo había enjaulado, lo había sobrevivido. Y aún así, dentro de la prisión, Pérsico vivía como si la guerra no hubiera terminado. Daba órdenes, planeaba maniobras, hablaba de reconstrucción. Para sus seguidores, este desafío era legendario, prueba de que su jefe permanecía inquebrantable. Para los forasteros, era una ilusión, la terquedad de un hombre que se negaba a admitir que el juego había terminado. Su nombre aún inspiraba miedo en los tribunales, pero en las calles ya no tenía el peso de antaño. Los jóvenes criminales lo veían como historia, una historia susurrada por sus padres, no como un poder al que temer. La serpiente seguía viva, pero sus anillos ya no se apoderaban de la ciudad, y sin embargo, el orgullo de Pérsico se mantuvo inquebrantable. No se veía a sí mismo como un prisionero, sino como un superviviente, un hombre que había resistido cuando tantos otros cayeron. Había sobrevivido a Profaci, a Colombo, a los Gallos, incluso a su traidor Orena. Los rivales que una vez planearon su muerte ahora yacían en tumbas, mientras él aún respiraba. En esto encontró la victoria, una especie de inmortalidad cruel y solitaria. Pero fue un triunfo vacío, pues sobrevivir sin poder es simplemente existir. Había vivido lo suficiente para enterrar a sus enemigos, pero también lo suficiente para enterrar su propio legado. Los Colombo atravesaron con dificultad la primera década del nuevo milenio, plagados de arrestos, traiciones y medidas represivas federales. Todo intento de reconstrucción fue aplastado por informantes o acusaciones. Donde antes la familia inspiraba respeto, ahora inspiraba lástima. Un imperio destrozado encadenado a un jefe que jamás podría volver a liderarlos. Y aún así, Pérsico insistía en que tenía el control, como si repetirlo con la suficiente frecuencia lo hiciera realidad. Sus hombres obedecieron, no porque creyeran en su visión, sino porque el código de la mafia exigía lealtad, incluso a un rey destronado hacía tiempo. En el silencio de su celda, Carmine Pérsico debió de lidiar con la ironía. Había cimentado su reputación en la traición, sobreviviendo atacando primero, superando en estrategia a amigos y enemigos por igual. Pero al final fue la lealtad, ciega, rígida y asfixiante, la que lo destruyó. La familia se aferró a su nombre incluso mientras se ahogaba bajo él. La serpiente que antes prosperaba mudando de piel, ahora se encontraba atrapada en una de la que jamás podría escapar. Sus anillos ya no oprimían a sus enemigos, lo estrangulaban a él mismo. Y así, la guerra de Pérsico nunca terminó del todo. Ni contra sus rivales, ni contra las fuerzas del orden, ni siquiera contra el tiempo. Su vida entera fue un ciclo de conflicto, traición y supervivencia, repetido sin cesar hasta perder todo su sentido. A finales de la década de 2010,
ya no se le temía como la serpiente de antaño, sino como el hombre que luchó eternamente, incluso cuando la lucha no significaba nada. Su vida no fue victoria ni derrota, sino el destino más cruel de todos, una guerra sin fin. La muerte, cuando finalmente llegó para Carmine Persico, fue menos la espada de un verdugo que un susurro en la oscuridad. El 7 de marzo de 2019, las cuerdas de la serpiente se aflojaron por última vez. Murió en el hospital de una prisión federal a los 85 años, tras pasar 33 años consecutivos tras las rejas. Sin un gran tiroteo, sin un enfrentamiento cinematográfico, sin un último acto de desafío. Solo silencio, barras de acero y la serena inevitabilidad del tiempo, reclamando lo que las balas y las traiciones no pudieron. Para un hombre que había forjado su leyenda sobre la supervivencia, la ironía más cruel fue que sobrevivió demasiado tiempo, hasta que la supervivencia misma perdió su significado. El mundo mafioso que una vez se estremeció ante su nombre, apenas se conmovió con su muerte. Las 5 familias habían seguido adelante, nuevos jefes habían surgido y caído, y los soldados más jóvenes veían a Persico como una reliquia de una era desaparecida. Su muerte fue recordada, sí, pero no con miedo, sino con el reconocimiento de un capítulo cerrado. Para quienes lo recordaban, Persico era admirado y despreciado a la vez. El astuto estratega que traicionó a sus aliados, el despiadado superviviente que se negó a rendirse, la figura trágica que destruyó su propia dinastía aferrándose demasiado a ella. Al final, era exactamente lo que sus enemigos lo habían llamado. Una serpiente, retorciéndose, resistiendo, devorándose incluso a sí misma. Sin embargo, a pesar de toda la sangre derramada y el poder acumulado, ¿qué dejó atrás? El sueño de Persico de una dinastía se había desmoronado mucho antes de su último aliento. Su hijo, encarcelado, nunca llegó a liderar a la familia como él esperaba. Su nombre, antaño un símbolo de miedo, se convirtió más en una carga que en una bendición. Los Colombo, antaño una fuerza poderosa en el submundo de Nueva York, quedaron reducidos a una sombra, la más débil de las 5 familias, con su futuro atormentado por el fantasma de un jefe que se negaba a soltarlos. Las espirales de la serpiente se extendieron lejos, pero cuando finalmente se aflojaron, solo revelaron vacío donde debería haber estado un imperio. Su vida no estuvo exenta de brillantez. Incluso los jueces que lo condenaron admitieron que era uno de los hombres más inteligentes que jamás habían visto. Su capacidad para manipular, sobrevivir y exigir respeto desde la cárcel durante décadas fue extraordinaria, casi mítica. Pero la brillantez sin propósito es una tragedia. La inteligencia de Persico, inigualable en muchos sentidos, estaba atada a la violencia, la traición y una ambición que consumía más de lo que creaba. Pudo haber sido un líder en el derecho, la política y los negocios. En cambio, eligió ser un rey de cenizas, un gobernante de sombras. Su genio no construyó, destruyó, y quizás esa sea la tragedia más oscura de todas. La muerte de la serpiente dejó tras de sí no solo una familia debilitada, sino una historia con moraleja. Para el público moderno, su historia resuena no como el romance de un crimen, sino como su cruda advertencia. Pues, ¿cuál es la recompensa de una vida vivida en traición? Una corona de hierro que se oxida. ¿Cuál es el legado del poder arrebatado mediante la violencia? Un nombre grabado en piedra, pero encadenado a la desgracia. La historia de Carmine Persico no trata de gloria, sino de futilidad, de cómo la ambición puede consumirse hasta dejar solo cicatrices y sombras. Su vida demostró que sobrevivir no es lo mismo que triunfar, y que el miedo por sí solo
no puede construir un imperio perdurable. Aún así, las leyendas tienen una forma de perdurar. En los susurros de las calles de Brooklyn, su nombre sobrevive. Niños que nunca lo conocieron crecen oyendo hablar del niño que escupió una bala, del hombre que traicionó a sus aliados más cercanos, del jefe que gobernó desde la cárcel durante 3 décadas. La serpiente se arrastra en el folclore, no porque haya triunfado, sino porque su historia es demasiado conmovedora para olvidarla. La tragedia tiene una forma de convertirse en mito, y Pérsico, como Macbeth o César, se erige como un recordatorio del veneno del poder, seductor, destructivo y, en última instancia, fatal. Para quienes buscan comprenderlo, una pregunta siempre permanece. ¿Se arrepintió alguna vez Pérsico? Solo en su celda, mirando paredes que jamás se abrirían. ¿Se preguntó alguna vez cómo habría sido su vida si hubiera elegido otro camino? ¿O murió como vivió? Impenitente, desafiante, convencido de que la supervivencia misma era la victoria. La verdad murió con él, encerrada tras labios que habían sobrevivido a amigos, rivales y familiares por igual. Quizás el arrepentimiento era demasiado humano para un hombre que se había convertido en serpiente. Quizás, en su mente, la traición no era pecado, sino naturaleza. Al final, la muerte de Carmín Pérsico no fue el fin de una guerra, sino el fin de un hombre que había hecho de la guerra su única existencia. Sus enemigos habían muerto, sus aliados se habían ido, su imperio estaba reducido a ruinas, solo quedaba su leyenda, enredada en contradicciones, brillante pero desperdiciado, poderoso pero aprisionado, temido pero finalmente derrotado por el tiempo. Había vivido lo suficiente para ver su historia convertirse tanto en inspiración como en advertencia. Para algunos era un símbolo de desafío, para otros una parábola de destrucción. Para la historia era ambas cosas. Y así cae el telón. La serpiente, que una vez se deslizó por las calles de Brooklyn con cuchillos en la mano, que traicionó y sobrevivió, que reinó desde la prisión con voluntad de hierro, se ha ido. Pero su historia perdura, no por ser triunfal, sino por ser trágica. La vida de Carmine Pérsico fue una tragedia de inteligencia convertida en astucia, de lealtad convertida en veneno, de supervivencia convertida en vacío. No lo destrozaron sus enemigos, ni el gobierno, ni las balas. Lo destrozó él mismo, el mismo veneno que una vez le dio poder. Sus anillos se apretaron alrededor de todo lo que amaba, hasta que no quedó nada más que silencio. La vida de Carmine Pérsico ha terminado. Pero la lección persiste. La serpiente nos enseña que el poder sin propósito es vano, que la traición devora al traidor, que sobrevivir sin paz no es victoria alguna. Vivió como símbolo del miedo, murió como prisionero y será recordado como una leyenda, pero no como un héroe. Su historia no pertenece a los anales del triunfo, sino a las crónicas de la tragedia. Y como todas las grandes tragedias, no termina con gloria, sino con la inquietante certeza de que todo podría haber sido diferente.